Karibia ka sandan luar. Yo voy a ka sandan luar. Mire, hemos abordado ya en reiteradas ocasiones, hemos centrado nuestra atención a la situación de crisis que atraviesa Haití y por la naturaleza del tema, por la importancia que tiene, sobre todo el impacto de esas migraciones forzadas, desplazamientos de indocumentados, sobre todo indocumentados haitianos hacia territorio dominicano. Hemos mostrado interés en función de la naturaleza del tema, el génesis y lo que atraviesa ese país. Si bien es cierto, cuantas veces abordamos el tema, hemos sido bastante claros, somos promotores del diálogo, del respeto, en función de lo que implica la naturaleza humana en materia de comportamiento y sobre todo cuando se procura superar una determinada crisis. Sin embargo, estamos al frente de una situación sui generis. Me explico. Si bien es cierto que en la República Dominicana hay sindicalistas que una vez más explotaron. Cuando digo explotaron, me refiero a que han hecho crítica en función de lo que implica el 80-20. Cuando se habla del 80-20, automáticamente vamos a pensar en materia laboral. En Haití, asumiendo que existe la crisis perfecta que involucra ingobernabilidad, las bandas armadas, los secuestros, los asesinatos, como digo, desplazamientos de igual manera, ¿qué implicaciones tiene hacia la República Dominicana cuando hay sectores en nuestro país que legitiman, se confabulan, apoyan lo que es la contratación de esa mano de obra de indocumentados que posteriormente son explotados? En función de lo ya planteado, hemos sido bastante claros y les reitero el porqué. En nuestro país no es la primera vez que un determinado sector hace un llamado a las autoridades a que se aplique lo establecido en la ley laboral o Código Laboral 1692. Ese Código Laboral es claro, conciso y preciso a partir sobre todo de varios elementos, artículos por demás, desde los artículos 135 hasta el 145, claro, conciso y preciso en la aplicación del 80-20. Sin embargo, eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? No se aplica el mismo porque es preferible explotar la mano de obra de indocumentados,
tener muchos indocumentados trabajando. Y como aquí no hay un régimen de consecuencia de nuestras autoridades pasada y presente, las implicaciones que históricamente la misma ha tenido para lo que son los trabajadores dominicanos, a quienes se le violan sus leyes. No solamente el Código Laboral 1692, de igual manera la propia Ley General de Migración, la 285-04, es violentada constantemente. Y eso lo saben nuestras autoridades. Sin embargo, las graves contradicciones, el comportamiento de la inmoralidad de nuestras autoridades, como digo, no es nuevo entender lo que hoy estamos viviendo, pasando con relación al tema 80-20. Porque los principales irresponsables, las élites económicas de República Dominicana, son quienes legitiman, se confabulan con unos determinados gobiernos y ejecutan el plan de violentar un código laboral 1692. Y por demás hemos establecido lo siguiente: hablar de legislación laboral automáticamente, a modo de pinceladas, nos vamos a trasladar a 1932. ¿Por qué a 1932? Es el año, a 2 años, por cierto, de instalada la dictadura de Trujillo, donde se le presenta a la República Dominicana la Ley 352 sobre accidentes laborales. Esa ley dio origen que durante el periodo 1933 a 1944 se iniciara un proceso conocido como el engranaje en materia de promulgación de leyes que parió el Código Trujillo de 1952, o Código Laboral. Ese mismo Código Trujillo fue derogado en 1992 por el actual Código Laboral 1692. Sin embargo, ¿qué pasó para 1933? En 1933 se le presentó a este país, precisamente estamos hablando plena época de la dictadura, la Ley 837. ¿En qué consistía la misma? Consistía en ese entonces, en lo que hoy incluso estamos hablando con relación al tema, la llamada dominicanización del trabajo. Fue una iniciativa o una idea de la dictadura. Lo que hizo la dictadura fue copiar lo que ya se había iniciado en Cuba. En el gobierno cubano de Gerardo Machado, en 1933, se inició el proceso conocido en la historia cubana como la cubanización del trabajo, que consistió en este entonces de sacar a los haitianos, a los jamaiquinos, a los puertorriqueños, y que fueran los cubanos quienes fueran a los ingenios azucareros a trabajar. A eso se le llamó la cubanización del trabajo. Trujillo, entendiendo la naturaleza del tema, copia el modelo cubano, pero lo lleva a ley. Como les reitero, eso llevó consigo el engranaje en materia de promulgación de leyes para parir el Código Trujillo de 1952. Esto lo digo porque no es nuevo que muchos sectores en la República Dominicana, sindicalistas, se estén pronunciando, diciendo, están actuando a sus anchas, están violentando leyes, el 80-20 no se aplica y eso va en perjuicio de los trabajadores dominicanos. Sino, escuchen lo siguiente. Pareciera como si las palabras del presidente se detuvieran a los pies de las presiones y de los intereses de los empresarios. Y eso lo podemos ver en el ejemplo sucedido en el pasado 2021, en septiembre, cuando el Consejo Nacional de Migración determinó y emplazó a los empresarios a que en un plazo de 3 meses debían ponerse en orden tanto con la Ley Nacional de Migración como con el aspecto laboral, cumpliendo el 80-20, y ese plazo se venció sin pasar absolutamente nada. Nosotros, como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, siempre hemos estado dispuestos a aportar
a desempeñar el rol que nos corresponde, organizando y suministrando la mano de obra dominicana necesaria para nacionalizar el sector de la construcción. El trabajador haitiano, ellos no le pagan seguridad social, no hay seguridad en la obra de ningún tipo de cosa. En una obra tiene que haber guantes para trabajar, lentes para cuando están picando, todo, arnés para si están por fuera. Cada rato te ve que se cae un haitiano y se mata. ¿Por qué? Por falta de un arnés. Porque cuando usted se zafa de un andamio, usted tiene un arnés, usted se queda guindando y ahí van y lo asfilian. Así hablaron esos sindicalistas con relación a Haití 80-20, que como le digo, es una constante, se replica, se imita, se emula, no importando el gobierno. Y los gobiernos, de igual manera, han sido cómplices de ese tipo de comportamiento, de que las leyes no se respeten. Entonces voy a concatenar acá un punto con otro. ¿Por qué dije al inicio que Haití atraviesa una crisis de ingobernabilidad? En pocas palabras, la tormenta perfecta, porque esa crisis de ingobernabilidad de igual manera arrastra consigo secuestros, la industria del sicariato, las bandas armadas, las pandillas, pero las élites económicas haitianas, corruptas por demás, han jugado un papel determinante para ahondar en dicha crisis. Que la comunidad internacional, que las Naciones Unidas emitieran una resolución aprobando el envío de militares, policías, fuerza multinacional encabezada por Kenia, ¿qué implicaciones tiene la misma para un país con niveles de pobreza muy elevados, con una situación que cada día se agudiza y que de igual manera existen responsabilidades ya planteadas? El gobierno de facto en Haití, que no tiene prácticamente legitimidad, agudiza la crisis, se aprovecha de la misma, pero de igual manera están las bandas, como digo, armadas, las pandillas. Hace unos días aquí presenté 2 fotos y la voy a compartir una vez más y le explicaré por qué se la presento. La primera, maestro, por favor. Miren, esa dama es Michelle Duvalier. Esa señora vive en Francia y el esposo de ella, que murió, un sanguinario dictador, que fue quien sustituyó o fue sucesor, es la palabra correcta, sucesor, porque el padre de ese asesino, que de igual manera otro asesino, Jean-Claude Duvalier, padre, y Duvalier hijo, Baby Doc, ese señor, cuando en 1971 se reforma la Constitución haitiana para declarar, escuchen, declarar como vitalicio a este señor dictador que tras la muerte de su padre, los últimos 17 años de dictadura lo encabezó ese funesto personaje ya fallecido. ¿Por qué el rostro de esa dama? Una vez más, por lo siguiente, mire. Hay una foto, la siguiente foto, maestro. Ella, tiempo pasado, estuvo detrás de una campaña del Novelis donde pone a la República Dominicana en segundo lugar entre quienes están estrangulando Haití. Primero pone la ganga, las bandas armadas que hay en Haití. Luego en segundo lugar pone a República Dominicana. En tercer lugar pone a Ariel Henry. Luego a la llamada oposición y atención acá con el grupo que ustedes ven abajo, que dice el Core Group. ¿Qué es el Core Group? ¿Por qué se lo estoy presentando una vez más? Por lo siguiente, y me explico. El Core Group no es más que la agrupación de embajadores que compone varios países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, usted tiene Francia, entre otros, incluso está la OEA, está las Naciones Unidas. Ese Core Group, de igual manera, que se comportan como extremistas talibanes,
han sido responsables en gran medida de legitimar a las élites corruptas haitianas que promueven el caos, la anarquía por demás crónica que tiene Haití y que provoca el desplazamiento de miles de haitianos indocumentados hacia territorio dominicano. La crisis haitiana se agudiza y tiene responsables, y los principales responsables de dicha crisis es esa clase politiquera haitiana que le echa leña al fuego, legitima la crisis, se aprovecha de la misma. Esas bandas armadas que controlan parte del territorio haitiano no actúan a sus anchas, sino tienen el apoyo y el aval de autoridades gubernamentales o sectores oscuros que promueven el caos y el desorden en ese país. Cuando las Naciones Unidas emitió dicha resolución para la fuerza multinacional, Abinader una vez más habló y dijo lo siguiente. Adelante. Tras calificar como una victoria diplomática que la ONU aprobara el despliegue de una fuerza multinacional en Haití, el presidente Luis Abinader considera es un logro que el llamado del gobierno dominicano haya sido escuchado. Y la comunidad internacional, después de estos 2 años, donde gritamos casi en cada foro, en cada evento, pues ha reaccionado y esperamos ya que lo antes posible estén en el vecino país llevando la paz a todos los ciudadanos, y eso también nos ayuda aquí en la República Dominicana. La resolución fue aprobada la tarde del lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU con 13 votos a favor y 2 abstenciones, China y Rusia, sin ningún voto contrario entre los 15 miembros del organismo. Porque la verdad que eso se necesita para la pacificación de Haití y también de la región. Eso que está pasando en Haití no puede seguir pasando. El gobernante dominicano fue enérgico en su última intervención ante la Organización de las Naciones Unidas, donde dijo que es improrrogable ir en auxilio de Haití porque el tiempo se había agotado. Le hacemos un llamado a redoblar sus esfuerzos por lograr el despliegue inmediato de la fuerza multinacional en Haití. Hacemos también un llamado al Consejo de Seguridad a aprobar dicha resolución ahora, porque el tiempo se agotó. La intervención de la Fuerza Multinacional de Kenia en Haití consiste en el desarme y persecución de las bandas, así como el restablecimiento de la democracia. Aunque el gobierno dominicano ha brindado el respaldo diplomático a la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, no se involucrará en la acción militar en el vecino país. Virnalicy García les informó. Gracias a Virnalicy García. Asumiendo y viendo una sociedad con un sistema político desarticulado, incluso hemos establecido sectores pulverizados, una crisis que cada día se ahonda, donde más allá a estar ahondándose la crisis, las bandas armadas, los politiqueros o las élites corruptas haitianas se extralimitan en materia de comportamiento, lo que provoca que el clima de inseguridad cada día sea mucho más difícil y que los pobres haitianos estén sufriendo en carne propia el comportamiento mezquino y mediocre de la clase politiquera vulgar haitiana, por demás con un pensamiento rancio, arcaico y atrasado. Han hecho de Haití, esa misma clase económica haitiana, un botín de repartición. Se aprovechan de la crisis. ¿Cómo puede salir un país hacia adelante? El propio Acemoglu, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, señala que dependiendo del pensamiento de la clase política puede avanzar o atrasarse un país. Usted no tiene que ser un experto, un perito en la materia. Usted no tiene que ser un politólogo, un criminólogo para entender la gravedad de lo que atraviesa Haití, que es que la clase politiquera haitiana, como digo, pensamiento rancio, en gran medida culpable del desastre y la anarquía total y el caos que reina en ese país. Al punto tal que un acto de insolencia, el cual lo hemos calificado, la construcción de un canal zona Río de Masacre, ha provocado que las tensiones entre Haití y República Dominicana se agudicen.
al punto tal que el gobierno dominicano tomó medidas drásticas. Dentro de esas medidas drásticas, cierre de la frontera, pero de igual manera, el gobierno dominicano esperaba que con la misma se parara la construcción de dicho canal, cosa que no va a pasar y ya lo hemos establecido. La construcción del canal sigue y se va a inaugurar, porque las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano ha provocado consigo la unificación de criterio en medio de la diversidad de las ideas en Haití, en medio de la divergencia, han unificado criterio. Y ese criterio involucra a las bandas armadas, a sectores empresariales y al propio gobierno de facto que con poca legitimidad entendió tácticamente apoyar la construcción del canal, aunque en un principio negaba y decía no apoyar y que no tenía forma de controlar lo que allí se estaba haciendo. Es a ese punto grave de ingobernabilidad que tiene Haití, donde grupos empresariales hacen y deshacen lo que le da su bendita gana. Y eso provoca situaciones que más allá, a sabiendas de violentar un tratado ya citado del 29, su artículo 10, párrafo 1, ¿qué implicaciones tiene cuando un país, en este caso Haití, un estado fallido en función de lo que hemos estado observando? Entonces, yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hace unos días, sectores religiosos se pronunciaron a raíz del cierre de la frontera, que por demás está generando situaciones bastante difíciles a los comerciantes de la zona fronteriza de nuestro país. Veamos. Bueno, yo creo que estas medidas que está tomando nuestro presidente son las pertinentes, porque tiene que existir un régimen de consecuencias. Ahora bien, yo creo en el diálogo. Hay que agotar todas las posibilidades de diálogo para evitar una confrontación militar, que muchos quieren eso, lamentable caso. Los oligarcas quieren confrontación de países y nosotros no queremos eso. Nosotros somos hermanos, compartimos una misma isla. Creo que entre nosotros, en la parte diplomática, el lápiz, la pluma, el papel, debe pesar más que las armas. Vemos que en el día de hoy el presidente ha tomado la medida de que cierre la frontera y ha permanecido militarizado. ¿Qué opina usted sobre eso? Es lo que había dicho, si no hay un régimen con consecuencias, no se va a ninguna parte. Sabemos que hay presión psicológica para que ellos tomen su posición. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, cómo se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así, míralo ahí, usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoyen nuestro canal y les estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones.